A ver, hay escritores que, bueno, nos cuentan historias, pero después están los que son la historia. Esos que agarran su propia oscuridad, su propia supervivencia y la transforman en algo que simplemente no se puede olvidar. Y bueno, esta es la historia de uno de ellos. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de simple ficción. No, no, no. Estamos hablando de vida. De una vida llevada al límite, pero al límite absoluto. Y que después se convierta en una obra maestra. Y es que, claro, antes de que Fyodor Dostoyevsky fuera, bueno, Dostoyevsky, el gigante literario, era simplemente un hombre en una crisis constante. Él no escribía desde la paz o la tranquilidad, ¿eh? Él escribía desde el puro caos. Para empezar, el dinero. Siempre fue una sombra. Una deuda constante que se le iba de las manos. Casi siempre, por cierto, perdida en las mesas de juego. Y sí, era un adicto. Pero ojo, su adicción no era solo al juego como tal. Era a la tensión, al riesgo. Era ese impulso de estar siempre un pasito más allá del abismo. Y por dentro, su mente simplemente no paraba. Imaginen una lucha interna que no tiene fin. Pura ansiedad, presión, un combate constante contra sí mismo. Ese era el ruido que tenía en la cabeza, día y noche. Pero si por dentro la cosa estaba mal, por fuera se puso peor, mucho peor. Lo arrestaron. Y aquí está lo importante, no fue por robar, no fue por un crimen violento, fue por pensar, por juntarse con gente que cuestionaba el sistema. En esa época, en ese lugar, pensar diferente era literalmente un acto peligroso. Y ese peligro, como pueden imaginar, lo llevó directamente al momento más crítico, más aterrador de toda su vida. Un verdadero punto de quiebre. La secuencia fue implacable. Primero lo arrestan, luego lo juzgan, después lo condenan, y el veredicto final, sentencia de muerte. O sea, no era una posibilidad, no, era un hecho. Iba a morir. A ver, tratemos de imaginar la escena por un segundo. Estar ahí, de pie, esperando, sabiendo que en cuestión de minutos se acaba todo. Se acaban los planes, se acaba el futuro, las posibilidades simplemente desaparecen. Solo queda el final. Y justo en ese momento, ¿saben? Cuando ya no hay vuelta atrás, cuando la mente ya se rindió a lo que viene, pasa lo impensable. Le conmutan la sentencia. O sea, no iba a morir ese día, pero el hombre que era hasta ese instante, ese sí murió. Lo que vino después fue una persona completamente nueva. Porque, a ver, sobrevivir a algo así no es solo un alivio. No, es una reconstrucción total. Hay experiencias que no solo se recuerdan, son cosas que a uno lo rompen y lo rehacen por completo, todo al mismo tiempo. Y aquí está el cambio, el verdadero antes y después. Pasó de estar esperando la muerte a comprender la vida de una forma que muy poca gente llega a entender. Fue una especie de lucidez, pero una nacida del terror más absoluto. De repente, su percepción de todo cambió. La vida misma adquirió como otra densidad. Cada segundo empezó a tener más peso, cada decisión un nuevo significado y cada pensamiento una profundidad que antes no tenía. Pasan los años y esa mente que quedó marcada para siempre por lo que vivió se enfrenta a otro tipo de presión. Deudas otra vez, plazos de entrega urgentes, la necesidad de escribir para sobrevivir. Y es justo en medio de ese nuevo caos que nace su obra más grande. Por eso, Crimen y Castigo no es solo literatura, es mucho más que una historia bien contada. Es meterse de lleno en la mente humana, en la culpa, en la moralidad. Es una exploración brutal sobre qué pasa cuando alguien cruza una línea, y tiene que vivir con eso para siempre. Y para entender la novela, es clave entender a su protagonista. Pero, ¿quién es Raskolnikov en realidad? Porque, les aseguro, no es un personaje cualquiera. Raskolnikov es más bien una pregunta andante. Es un reflejo. Es la voz de alguien que sabe perfectamente lo que se siente al tener que enfrentarse a uno mismo. Él es, en esencia, la encarnación de todo ese conflicto interno que Dostoyevsky conocía de primera mano. Y este es el punto clave de todo, esa profundidad psicológica increíble que tiene la novela, esa tensión que casi se puede sentir al leer. Nada de eso es inventado, no viene de la imaginación, viene de la experiencia real de un hombre que miró a la muerte a los ojos y de alguna manera tuvo que seguir viviendo. Y es justo aquí donde la historia de Dostoyevsky deja de ser solo de él y se convierte en una especie de espejo para todos nosotros.
Porque esa lucha, seamos sinceros, existe dentro de cada uno de nosotros. Ese conflicto eterno entre lo que pensamos y lo que terminamos haciendo, o entre lo que nos justificamos a nosotros mismos y lo que realmente sentimos por dentro. Es una verdad humana, ¿no? Y por eso su obra nos sigue tocando tan de cerca. Dostoyevsky no escribió desde la comodidad, ni mucho menos. Él escribió desde el abismo. Y la fuerza de su voz, la razón por la que perdura, es porque no habla desde la superficie, habla desde el fondo, desde el dolor, el caos, la oscuridad. Y cuando alguien habla desde ese lugar, quizá no hace falta entenderlo todo para poder sentirlo. Y todo esto, al final, nos deja con una reflexión. Todos pasamos por momentos difíciles, quizás no a ese nivel extremo, claro, pero con un impacto interno que a veces se siente parecido. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con esas experiencias? A ver, ¿simplemente se carga con eso como si fuera un peso muerto? ¿O se busca la manera de transformarlo en algo que tenga valor, que tenga un sentido? La historia de Dostoyevsky al final nos enseña algo increíble, que hasta la oscuridad más profunda puede convertirse en una luz, pero solo si nos atrevemos a mirarla de frente.